Entramos. Bueno. Subime un cacho al retorno, no quiero bardear. No, está buenísimo. Esto Ahí es está. coso en vivo. ¿Así? Más o Así, menos. ahí está. Listo. Esta es la verdadera producción en vivo. Y bueno, gracias por invitarme una vez más este domingo a estar acá. Siempre es un placer. Así que lindo. Y bueno, encendido. Hoy muy encendido. La verdad que la próxima pongamos la silla más acá si los puedo ver todo el tiempo. Porque como que hablar y ver la cámara ahí y ver el chat ahí como que me desconcentra. ¿Así? Sí. ¿Salgo en el cuadro? Sí, está bien. Ahí va. Bueno. ¿Cómo andan? Nosotros andamos, bueno, como decíamos recién al principio, un poco bien, un poco más o menos. Sí, Antes de meternos de lleno, no vamos a dejar pasar dale. un par de saluditos más que están llegando. Rosa Jaime, parece que de tu mano llegó invitada a escucharnos, Santi. Así que ahí la tenemos. A Rosa, un saludo para ella. Emma dice que ganas de... Qué lindo arrancar el domingo con ustedes. Les mando un abrazo grande. Y en algún lado decía que... ahí abajito, mira, dan ganas de poner el disco con este tema. Que después ya vamos a hablar de eso, porque nos han invitado, nos han convidado con venir a prepararnos alguna cosita ahí para comer afuera mientras hace el programa, así que va a ser un lindo cierre eso por ahí. Adriano de Chacra 30, saludo para Adriano, que grande. Dart Poli, hermoso verle, saludos del Pato, sos Pato, Dart Poli, qué grande el patito. Desde Mallín Hogado, che. Y saludos de Quilquihue, el Juanito, que también parece que lo vamos a tener por acá guitarreando o flauteando algún programa. Me encantó. Crack. Y ahora sí, Santi, habiendo hecho las formalidades, te damos paso y gracias por arrimarte otra dominga a charlar a ver de qué carajo nos pasa. ¿Qué carajo nos pasa? A ver, siempre... Esta es una columna de opinión, como siempre digo, entonces tenía algunas ideas para este domingo, pero la verdad que en el medio me tuve que mudar y estoy en ese proceso. Ahora me voy a ir de acá, me voy a ir a pintar, voy a ir a buscar a mi familia, me voy a ir a pintar y agarrar un par de bártulos y quizás los colchones y ya dormir ahí. Porque bueno, me tuve que ir de alquiler dueño directo por cuestiones varias que no voy a nombrar acá porque no viene al caso. Pero bueno, me encontré con una realidad que es alquiler en San Martín de los Andes específicamente, que es bastante un infierno. Después salió todo bien, al final... Que uno se le encuentra periódicamente, cada tanto, y una vez que se resuelve parece que te lo olvidás y que te acostumbras a esa extracción de vida, de sangre, de tiempo y de plata que te hacen todos los meses, te la normalizás hasta que de nuevo tenés que volver a salir a ver qué carajo haces. Y bueno, es algo que en la columna anterior hablamos que es ser dueño de nada, ¿viste? Si vos no tenés un espacio propio y vivís de prestado básicamente por plata, bueno, seguís siendo dueño de nada. Yo creo que eso para la psiquis no es muy agradable y tener que relocalizarse constantemente tampoco es muy agradable, no es bueno para el desarrollo de un niño, que yo tengo un niño pequeño, no es bueno para el desarrollo de un adolescente, que también tengo un adolescente en casa. No bueno para uno que es adulto, que... Qué mentira que somos adultos, somos todos pequeños niños que crecieron, simplemente. Entonces, aunque vos digas, no me afecta, te afecta, hermano. Y aunque seas estoico, aunque pases todo, digas, no, bueno, yo voy a trabajar esto, no voy a dejar que me frustre, etcétera, no quiere decir que no te haga daño. O sea, no importa de la filosofía que lo agarres, te atraviesa porque el derecho a la vivienda es un derecho humano. O sea... 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, derecho a la vivienda, 1. De hecho, me anoté un montón de artículos y cosas que tenía para leer, pero que no importa, eso ya quizás podemos profundizar más adelante en eso, pero todos tenemos derecho a una vivienda. Eso como que ayer a la noche, estuve toda la semana con este quilombo, entonces ayer a la noche me senté a escribir todo esto y digo, claro, yo soy un humano que tiene derechos, me había olvidado. Realmente me había olvidado de que todos tenemos derechos básicos, como a la educación, a la vivienda, a la seguridad, a ser querido, simplemente. Y todos somos sensibles. Pocos países del mundo no respetan los derechos humanos y bueno, ya sabemos las atrocidades que pasan cuando no se respetan. Entonces, desde esa sensación de dignidad hay que plantearse para salir a alquilar, para salir a vivir, para intercambiar con otros, ¿viste? Eso es lo que me daba cuenta. Anoche, pasadísimo de rosca, todo el día pintando, 12 horas pintando para mudarme.
y decía, soy un humano que tiene dignidad, que tiene derechos, que tiene sentimiento, que tiene una sensibilidad, y me merezco tener un lugar donde descansar, donde estar cómodo, donde de sentirme libre, recreado, Sí, donde tener abrigo, no sé. y desde un aspecto no solo constitucional, hace un tiempito cuando estuvimos charlando con Jorge Belanco, a mí me gustó desde el lugar que él replanteó este derecho, ¿no? Porque uno a veces lo plantea desde un lugar constitucional, tenemos una constitución que da un orden social y hay un derecho, que es el derecho a la vivienda, pero hay algo mayor, hay algo humano, hay un derecho humano de fondo que sea en una construcción social, sea en una comunidad, sea una forma de vivir salvaje, hay que tener dónde vivir, o sea, es parte de la naturaleza humana y... Es que ya por el hecho de existir, en algún lugar vivís. A ver, Inevitablemente. inevitablemente. La primer casa, de vientre materno, menos que hayas nacido en algún útero artificial, que pasarán algunos años, pero todavía no. Todavía todos nacimos de una madre. Entonces, salir y estar en la nada misma, no tener nada, es disruptivo. Quizás en el momento no lo inteligís, no te das cuenta de que, bueno, no tengo casa, mis viejos alquilan, porque tengo 0 años. Pero va pasando el tiempo y entras en esta retórica. Y acá específicamente en San Martín de los Andes, yo estuve acá hace 6 años, que es poco, y me mudé 4 veces. Tuve una casa 3 años, justo me enganché el COVID, entonces como que se estiró. Y después, una vez por año, así clavado todos los septiembres, todas las primaveras, septiembre, octubre. Primavera, casa, primavera, casa, primavera, casa. Y eso no estaba muy bueno, que digamos. Siempre en lugares bastante detonator, detonetti. Esta era la primera casa que solo había que pintarla por una cuestión de placer, de que, bueno, esta pared es violeta y no me gusta. Para estar cómodo, es la primera vez que dije, oh, qué fácil que estuvo esto, solo pintar. En un día ya la tenía hecha. Y bueno, todo lo que gira alrededor de eso, porque es complicado. Fue una semana muy interesante, la verdad que tuve mucha suerte, debo decirlo. Sé que hay personas que hace meses que buscan alquiler, que se tuvieron que relocalizar, se tuvieron que ir del pueblo, etcétera, etcétera. Y uno de los derechos humanos, volviendo a eso, es el derecho a migrar dentro de un estado. Vos tenés derecho a migrar dentro de un estado, eso es un derecho, es el artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Que muchas veces, en los pueblos chicos o en el interior, pasa que es como, no, vos sos un outsider, sos un extranjero. Porque no te criaste acá, no podés, acá no tenés derecho, no sos nada. De hecho, una vuelta tuve la suerte. He hablado con mucha gente estos años, conocí a mucha gente de diferentes estratos sociales, diferentes cantidad de poder, de dinero, de influencia, desde 0 a 1000. Y una vuelta un muchacho de acá del pueblo me dijo que, ¿cómo fue la palabra? Que éramos descartables. Los que no habíamos nacido en el pueblo éramos transitorios, descartables. ¿Por ese lado te corrió? Por ese lado me corrió, sí, como, vos... Igual eso, perdón, ¿no? Pero es un discurso de un orgullo que uno no sabe por dónde dejarlo salir, pero sí, con menos fundamento que cualquier cosa. Sí, me parece un montón, me parece que nadie, o sea, sí, vos naciste y te criaste acá, pero antes de eso alguien vino de tu familia. Sí. ¿No? Y digo, la crisis habitacional arrancó hace mucho tiempo, o sea, ya te podría decir que cuando venían personas chilenas, mayormente de la comunidad mapuche, a trabajar acá, a cerrar árboles, vivían en chocitas de caña en la costa del lago Lácar. No lo digo yo, lo dice la historia, lo pueden chequear. Hace muchos años tomé un seminario de la historia forestal de acá en San Martín de los Andes, hecho por algunos guardaparques de parques, y la verdad que estuvo muy interesante, y una de esas era eso, que el trabajador golondrina que venía a cerrar árboles nativos, vivía en chocitas de caña y generalmente estaban todos tiznados de hollín porque hacían fuego ahí adentro, parecía un frío de morirse. Si ahora hace frío ahí, hacía un re fresco al lado del lago Lácar, o sea, con un viento asesino. Y bueno, crisis habitacional desde sus pequeños inicios, sus pasitos de bebé. Desde las primeras usurpaciones terrenales acá.
Exactamente. Algo de lo que Tommy ha investigado bastante, entonces también se... Sí, yo tengo muchas cosas para decir, no me quiero ir de eje, pero voy a retomar esto de los derechos en función de pensarlo desde dos lugares distintos. Por un lado, que decías vos, de rescataste una fecha y pensar los derechos humanos como la Convención Internacional y esas cosas, que yo me rehúso a decir que hay países que los respetan en términos... ¿Qué de partida, digamos? Claro, de partida, digamos, no es algo que se respeta. Se negocia. Punto, ¿viste? Bueno, no, me rehúso a creer que hay países donde los derechos humanos funcionan y se respetan en todo sentido. Digo, no, eso es una utopía casi. Claro. Pero me gusta mucho esto que reivindica Nico de Belanco, Jorge, un constructor de barro. Para el que no lo conoce, lo recomendamos. Tenemos alguna entrevista que algún día vamos a pasar, en la que él reivindica el derecho como una cuestión universal, como una cuestión humana, no desde el Estado, ¿no? Y en esta impronta de decir, ok, yo soy un ser vivo que nació en este mundo, este mundo se reduce a estas determinadas consecuencias, ¿no? A este entorno, a este contexto, a estas cosas. Entonces yo tengo derecho, pero desde el punto de vista humano, por eso devuelvo a esta idea de cómo lo reivindica, a habitar un pedazo de tierra. Sí, porque si no, ¿qué es esto? ¿No? Sino, ¿qué es esto, justamente? Claro, y ahí digo, para reforzar esta idea de Belanco, también entender que un 60-70% de la distribución y poblamiento de toda Latinoamérica fue de esa manera. O sea, es decir, fue avanzando la población sobre determinados territorios. Es decir, no se hizo regularizadamente ni de formas ordenadas para el Estado, respetando ese derecho y eso que quisiéramos, ¿no? Que está muy bien. Sino que hay otro modo del cual la historia nos dice que venimos haciendo, ¿no? También. Porque la propuesta regulatoria es paupérrima. Exactamente. Sí. Hay que plantear políticas públicas y al que no le guste el Estado, que se joda. Hay que plantear políticas públicas porque, de verdad, estuve investigando mucho para hacer la columna, me puse a leer y a buscar y casos de vivienda colectiva y vivienda en otros lugares del mundo, en el primer mundo, ¿no? En el mundo desarrollado. El mundo con el oro. Claro, a ver, en Alemania, después del COVID, y esto es muy bueno, agarraron y hicieron lo que quería hacer Maduro, ¿viste? De expropiese. Bueno, pero hicieron en Alemania, con un gobierno de derecha. Dijeron, toda esta gente tiene vivienda ociosa. Que tienen 2, 3 viviendas y no las alquila, no las ocupa. Expropiada. Se lo vamos a dar a la gente que necesita. Ahí estuvo el Estado. Un Estado de derecha que entiende que para que se desarrolle un país tiene que tener donde caerte muerto. ¿Entendés? Agarraron Berlín y dijeron, todas estas están vacías, listo, nuestra, las alquilamos, se las pasamos a esta gente. Entonces, tiene que haber una regulación, tiene que haber una política pública para poder tener una vivienda, porque la verdad que para poder adquirir un terreno hoy y aparte hacerte una casa, necesitas algunos cientos de miles de dólares, indefectiblemente del sistema que te la hagas, y aunque te la hagas con permacultura, algo de plata le vas a tener que poner. O sea, eso es innegable. Sea en transporte, porque estás en la loma del Quinoto, sea en clavos, sea y de ahí para arriba, ¿viste? Siempre. Sí, me parece interesante esto que traes de sacarlo de la necesidad personal incluso, porque hay muchas personas que el interés de otra persona a veces no les interesa demasiado y cuesta hablarlo por ese lado, pero lo estás trayendo a un interés colectivo, que es hablar del desarrollo de un país, de un municipio, de una provincia, el desarrollo de un grupo social, sea el que sea. Las personas necesitan tener satisfechas ciertas necesidades para poder justamente entregarse al desarrollo de esa organización, sea un municipio, un país, una provincia, lo que sea. Yo, o sea, primero quería hacer una especie de marco teórico mundial, después nacional y después llegar a la ciudad, porque si vos te pones a buscar información, es un problema más grande que solo San Martín, que es un lugar complejo, tiene crisis habitacional, pero la crisis habitacional es mundial. Incluso las personas que sí tienen dónde vivir, quizás mucha gente, y nosotros no nos damos cuenta porque a veces pensás que lo que ves alrededor es toda la realidad. Y hay una realidad expandida mucho más grande en el planeta, que es que mucha gente vive en asentamientos, en muchísimos lugares del mundo, y vivir en un asentamiento tampoco es digno, ¿no? Digo, acá también cerca en el pueblo tenemos asentamiento, y también acá en el pueblo hubo algo muy interesante y muchos lugares del país y del planeta, pero en el país también, de gentrificación. Que hace un rato te lo comentaba, fuera del aire. La gentrificación es un proceso donde vos estás en una zona normal, un barrio cualquiera, digamos, ¿no? El barrio Julio Beck. Y de golpe llega gente de mayor poder adquisitivo que especula, se compra un terreno, se hace una mansión, y eso hace que
el precio de la tierra suba en la zona, pero si vos sos un laburante de a pie, de golpe se te empieza a poner todo re caro. Y de golpe se abren comercios apuntando a esas personas que tienen mayor poder adquisitivo que vos, hijo de vecino, y todo empieza a encarecer. Y te ves desplazado del lugar donde habitabas porque de golpe es impagable. Quizás sí tenías una casa propia, pero todo lo que te rodea está tan caro y tu trabajo sigue siendo el mismo, no lo puedes pagar y te vas. Y eso es un proceso que pasó, pasa en el pueblo, sigue pasando cada día más. Crece, crece, crece para arriba, hacia los lados, con una magnitud, con un uso poco ético del espacio, de la tierra. Yo entiendo la libertad de uno, dice, no, el que tiene plata hace lo que quiere, se hace una casa gigante, yo soy maestro mayor de obras, hago casas, proyecto casas, dirijo, construyo casas, y soy crítico de eso. Porque está bien, todos merecemos un espacio digno para vivir, pero si tenés 240 metros cuadrados cubiertos y sos 3 personas, es un montón, ¿no? Digo, y ahí viene la seguidilla de horrores que hemos presenciado esta semana. Tardamos re poco en encontrar alquiler. Para los que viven acá saben que es una odisea. Acá la verdad que entra un poco en la parte esotérica. Para los que crean o no, hay que manifestar, hay que mentalizarse, hay que ir con el corazón abierto y esperarlo, ¿viste? Que llegue lo bueno para uno. Y bueno, en ese proceso hicimos un desfile por diferentes viviendas de aquí de la ciudad. Oportunidades, digamos. Oportunidades. Y ahí es donde está la estafa. Ahí es donde quiero llegar al punto de, la estafa del alquiler. Porque, primero, nosotros somos 4. Un adolescente, un niño, mamá, papá, ¿no? En muchos y un perro y un gato. Ojo. Dato de color, un perro y un gato. ¿Perro grande? Grandote. Uy, cagaste. No es grandané, pero es morrudo. Bien, bien. ¿Viste? En algunos lugares, mucha publicación, Facebook, Twitter, Instagram, qué sé yo, mucho conocido que te va buscando. Lo primero que hice cuando dije, che, me tengo que ir ya de acá, fue levantar el teléfono. Hola, amigos, me tengo que ir. Es así, asado, vos sabés cómo es mi historia. Mandale mecha. Claro. Fue prácticamente, y acá llegó la próxima invitada, un placer. Fue muy difícil, hubo que filtrar un montón. En algunos lugares podías tener, por ejemplo, un hijo. A pesar de que la casa tuviera 3 habitaciones, que lo ideal era tener 3 habitaciones, un espacio común, un baño, para que cada uno tenga su privacidad. Un hijo, no podías tener 2. A pesar de que la casa tuviera 3 habitaciones. En otros, no podías tener animales. En otro, podías tener gato, pero no perro. En otro, podías tener perro, pero chiquito. En otro, podías tener perro, de cualquier tamaño, pero viejo. Porque si estaba viejo, no iba a romper los cocos. Sino el resto de la gente del complejo. ¿Cocos? Porque sí, bueno, dale. Los Como a la goblins. mañana. No, me sorprendió el coco. Es un programa familiar. No iba a romper los goblins, el perro, al resto de la gente que vivía en el complejo. Y si no, perro chico, ¿viste? Y si no, no perro. Después, otras viviendas, una casa divina, hermosa, bien ubicada, 3 habitaciones, solo adultos. Como que vos y yo vamos y alquilamos la casa de manera colectiva. La vivienda colectiva. Ya te dije, Santi, adultos más serios. Nosotros más tampoco serios. catalogamos. También eso. Che, Santi, andate a tal inmobiliaria, pero andate que te vean tu carita, que sos rubiecito, ¿viste? Andate peinadito, limpito como estoy ahora. Faltó la afeitada. Para que vean que sos una persona más o menos decente. Lleva el recibo de sueldo, que mi esposa trabaja en el hospital, así que eso como que te da ahí un power, ¿viste? Como, me pueden embargar el sueldo. Pues si sos monotributriste, como es mi caso, y de mucha gente, estás medio cocinado. También tenés que tener una facturación récord para poder entrar. Y aparte necesitas garante, obviamente. Y aparte un tortón de guita que básicamente terminás sacando un crédito personal en el banco porque de 3 palos a 4 palos y medio a 6 palos tenés que poner así. Si no, no entrás. O el auto le dejas. O le dejás o un pibe. Total, te dejan tener uno solo, le dejás el otro en consignación y bueno, que lo exploten, no sé. ¿Viste? Ese no tiene derechos humanos universales. Entonces, después de hacer ese filtro horrendo, de pasar por todas esas cuestiones, ir a muchas casas con agentes inmobiliarios o brokers inmobiliarios. Me encanta usar palabras anglosajonas porque hace parecer que soy un intelectual elevadísimo. Con los brokers inmobiliarios, que son las personas que te muestran los alquileres, que trabajan para inmobiliarias. Muy difícil encontrar dueño directo. Mucha casa amoblada también. Porque hubo una temporada horrible. Fue de la mano del cambio climático, otra cosa que también hablaremos en algún otro momento. Entonces mucha gente que te dice, la alquilo un año, pero con todos los muebles.
No pueden tener perro, no pueden tener gato, no pueden tener pibe, tenés que venir acá, vivís un año, me da la plata, si de preferencia ni vivas acá en la casa y listo. Eso es deshumanizante. O sea, desde la base de lo que hablamos recién de los derechos humanos, eso es deshumanizante. Es feo. Y lo hablo personalmente. Yo que no soy propietario de una vivienda que pueda alquilar, quizás si la tuviera pensaría distinto. No lo sé. Solamente puedo hablar desde mi persona. Me parece que eso está mal. Directamente, no especules. Hay tanta necesidad que puedes especular. Eso es horrendo. Todo en este desfile de casas que fuimos a ver muchas, las personas que nos atendían estaban tan podridas que no querían vernos, ¿entendés? Como, che, esta casa está un poquito rotita acá abajo, no sé qué, ¿la podremos arreglar? No, a la dueña no le interesa arreglarlo, no. Necesita toda la plata así, taca, taca, y si te gusta bien y si la querés arreglar, nadie te lo va a reconocer. Pará, estás trabajando, me estás ofreciendo. ¿Querés la comisión o no querés? O sea, yo entiendo que no es tu obligación tratarme bien ni nada, pero un poquito de empatía te pido, ¿viste? Un poquito lo que hizo grande este país quizás era la empatía y se está perdiendo. También de la mano de lo que hablamos en la columna pasada, todo se relaciona, ¿viste? Como de esto de me disocio completamente de la realidad, finjo demencia. Muchos brokers, muchos lugares que fotos hermosas, unos espacios. Llegabas a la casa y era no sé, todo ladrillo como un pelado, chifletes por todos lados. No, acá tenés un loft de 18 metros cuadrados y el loft era donde está el tanque de agua, viste, que antes es un entrepiso. Bueno, quedó grande el entrepiso, bueno, es un loft. ¿Entendés? O sea, Sí. esa es la estafa. Esa es la estafa. Es cruel en muchos sentidos. Me quedo también con algo de las particularidades de este territorio, ¿no? Como la particularidad de esta matriz productiva turística también, que con los ladrillos, para ponerle el ejemplo, digo, a esta idea del lugar para alojar, hace negocios fuertes, ¿no? Entonces es como, si te lo alquilo a vos, que me vas a pagar menos que lo que me pagaría un turista, encima te trato mal, porque estoy perdiendo plata. Entonces, te lo digo desde una lectura muy horrible. Pero está bien la lectura horrible. Sí, no, porque la conozco, la lectura horrible. La conocemos, esa lectura horrible. Es triste, es excluyente, digo, y hay algo de esta matriz que nos está llevando a lugares raros, digo. Un dato, San Martín de Los Ángeles, como le digo yo, tiene un 10,3, 10,5% más de hacinamiento que el promedio de todo Neuquén. Digo, Neuquén sabemos que es una terrible ciudad, tiene, ¿no? En Neuquén Capital y demás, sabemos que hay un montón de barrios populares y demás. Y estamos hablando de que San Martín tiene mucho más hacinamiento que muchas ciudades incluso. No sé si que Neuquén Capital, no estamos hablando de un promedio más general, pero sí hay varios datos que nos alarman bastante acerca del desarrollo de la vida en este pueblo y de cómo también cada vez van siendo menos personas y más casas, ¿no? En la proporción también. Ahora si quieren vemos el número de eso que también está, la cantidad de segundas residencias, terceras o cuartas, ¿no? que existen en este pueblo. Sí, y las camas vacías, ¿no? Dentro del mambo hotelero. Entiendo que hay una lógica económica súper establecida y que de alguna forma se reparte algún desborde de toda esa ganancia a la gente en general, y mucha gente de San Martín cuenta con una economía que viene del desarrollo turístico hotelero, pero hay cantidad de camas vacías durante muchísimos momentos del año, y esto, gente que no tienen donde pasar una noche muchas veces. Incluso había un espacio que servía para eso que ya tampoco, ¿no? Sí. A mí me tocó investigarlo el año pasado mucho, que es el hogar de noche de acá de San Martín, que es el hogar de Rode, de Los Amigos, es una asociación civil que funciona hace muchísimos años en San Martín, que pudo sostener paulatinamente en diferentes momentos el hogar de noche, con ayuda, a veces no tanto, de la municipalidad. Este año está cerrado, es un lugar que solo funcionaba para varones, algo que discutimos siempre en San Martín también, y que este año cerró. Y yo el otro día lo hablaba también en la dominga pasada respecto a la noticia que nos llega desde Neuquén, diciendo que hay un hogar de noche en Neuquén, ¿no? Como si fuera para todo Neuquén ese hogar de noche, y no, está en Capital. Acá no hay, acá la gente duerme en la terminal, duerme en el Casmas, todos sabemos muchos lugares donde se sostienen muchas personas, y ni hablar de otros lugares, y hay un montón de barrios populares también en este pueblo. Y esto que decíamos, ¿no? Casos de hacinamiento, casos graves, tercera generación de una familia viviendo en el mismo predio, ¿no? Esas cosas. Tenemos algunos mensajitos por ahí para darle lugar en la conversación a las personas, si les parece, antes que las sigamos.
Mira, Adriano, siempre tan oportuno. Dice, ¿se acuerdan cuando nos decían que teníamos que disfrutar de la incertidumbre? Sí, sí. Hermoso, surfear la ola de la incertidumbre. Sí, bueno, ya hay que ponerle algún límite al asunto. ¿Hasta qué punto, dice Juan Nico, hasta qué punto es justo o ético especular y vivir de una renta, teniendo en cuenta que a su vez esta representa la vivienda y el hogar de un otro? ¿No? ¿Cómo se delimita esa línea para que tanto el derecho a la vivienda y el derecho a tener una renta puedan coexistir sin ser vulnerados? Me Eso encantó es un la tema pregunta. muy interesante. No, y aparte muy bien fundamentada el tema de los derechos, porque también hay derecho a tener una renta, o sea, tener una entrada económica, un trabajo, un igual pago por igual trabajo, etcétera. Entonces está bien lo que está planteando porque es una dicotomía, ¿no? Hay una necesidad, hay un derecho. Se pone medio ahí, medio interesante. Está bueno. ¿Qué más? A ver. Vos querés leer también porque yo estoy Dale. cabeceando acá. Ahí, Luz del Alba nos dice: buen día, domingueros. Esperando con ganas de verlos y escucharlos. Interesante el tema de hoy. Saluditos desde España. Un abrazo enorme y les sigo haciendo el aguante. Grupete encantador. Un beso grande ahí Un a beso. Luz. Nati Segura, hola chicos. Un abrazo grande. Le mandamos un beso ahí a Nati. Ariel, que nos dice buen día a todos. Y Aye Correa, que dice: amo las estadísticas que va tirando Tommy. Gran recurso ilustrativo. Tengo un par más, Aye, si te gusta. Tiene muchísimo, tiene mucha información para dar. Yo también tengo un choclo así de dato duro. A mí no quiero interrumpirte, Sí, Santi, sí, pero sí. me parece que hay Por algo favor. interesante que nombraste hace un toque, que era la cuestión de la política migratoria. Ujú. Y teniendo en cuenta la habitacionalidad más allá del hogar, ¿no? Como esta idea que vos también decías la vez pasada, del hábitat, del entorno y de lo que nos va a pasar. Con Nico veníamos re manijas hace un tiempo escuchando a Flavia Brofoni, que es una militante que ahora vive en el Bolsón, ambientalista, que viene con un discurso, lo voy a tratar de sintetizar lo más rápido posible, pero viene con un podcast que se llama Colapsonautas, muy interesante, invitamos siempre a escuchar por lo menos el capítulo 1, en el que enmarca un poco las perspectivas de la vida en función de lo que dice la ciencia, ¿no? Nos dice, la NASA y las publicaciones de la revista Nature, ¿viste? La revista Super Nat Geo, Sí. están diciendo que para el 2050 en el mundo, más o menos un tercio de la población mundial, estaría viviendo en lugares donde no podría sostenerse. Es decir, va a ser mucho calor o va a ser algo. Van a pasar cosas. Vamos a dejarlo ahí para no ir a los ejemplos concretos. Sí. ¿Qué nos dice esto? Y por eso vuelvo a la política migratoria, a que va a ser la principal migración la que nos viene por delante en estos Claro. 20, 25 años, la principal migración de la historia de la humanidad. Es decir, nunca se movió semejantes volúmenes de población de un lugar a otro. Sin Claro. Sin hablar de precedentes. ejemplos, que lo sabe bastante la ciencia también de dónde son los puntos más claves, cuáles pueden llegar a ser esos movimientos y demás. Ahora, retomo lo que decía la señora Luz desde España, creo que nos escribía. Ujú. Fijémonos cuáles son las políticas migratorias que está teniendo Europa. No diría España puntualmente, que hoy en sí gobierna un gobierno un poco más de izquierda y tiene justo dentro de lo que es Europa una política bastante particular o diferenciada. Pero lo que vienen siendo las políticas migratorias en Europa al respecto de todas las migraciones de África, de todas las migraciones de Oriente, y lo voy a decir más llanamente, digo, lo cruel que están siendo con esas personas, es un poco una perspectiva quizás de lo que se nos viene a futuro a trabajar. Es que es esto, ¿no? Porque me parece que esa palabra, la política migratoria, va a ser lo que va a marcar nuestro futuro, gran parte del desarrollo de nuestras vidas, por lo menos, creo, ¿no? Entonces me parecía súper interesante tener en cuenta esto a la hora de cómo nos pensamos como humanos, ¿no? Y volver hasta incluso un poco más atrás, ¿no? Nosotros hablábamos un rato de fíjate cómo acá te juzgan con ser Nick, con si Claro. naciste en este O no, pueblo claro. o no, ¿viste? Sí. No estamos hablando ni siquiera de nacionalidad, No, con pues lo somos el cual mismo tenemos país. problemas horrendos, digo, hace mucho tiempo también, de política migratoria, de Claro. xenofobia, etcétera, ¿no? Que da para deshilar cada uno de esos. Pero bueno, qué panorama que nos espera también en esta, ¿no? De, cada vez parece ser que la derecha está teniendo muy claro también qué movimientos está haciendo, ¿no? Están construyendo hasta un búnker en la luna o a 2 kilómetros bajo tierra, ¿no? Como qué locura. Sí. esa. Sí, no, y me resumo a lo que me dijiste, si bien Cyberpunk. completamente cyberpunk, me sumo completamente a lo que dijiste, si bien no era, digamos, el objetivo principal de la columna, me parece súper rico e interesante lo que estás trayendo porque desde los 60, en el 48
salen los derechos humanos, ¿no? Pero en los 60 se empezaron ya a hablar esto que me estás diciendo vos ahora se habla hace años. El problema es que siempre eran grupos de teóricos, físicos, filósofos, una mezcla muy interesante de diferentes ciencias, de diferentes ramas, que ya estaban advirtiendo esto desde los 60, ¿no? Que decían, che, el Club de Roma, que todos Sí, pensadores. y lo que decían al respecto de hoy no le erraron mucho. No, O sea, está para bastante nada. bien. Somos muy parecidos. El MIT en algún momento también, el Massachusetts Institute of Technology, muy conocido, mucha data sale de ahí también, advirtiendo eso, que para 2050 estamos muy parecidos a lo que habían dicho. Después, la Organización de Científicos Internacional, que hace años viene un esfuerzo, nada, hace más de 20 años haciendo un esfuerzo aunado para conocer qué es lo que va a pasar con el cambio climático global, que se presentó antes del COP25, incluso antes en la Convención de París, decían que para 2030 íbamos a tener mucho desafío y para 2050 si no hacíamos nada se pudría todo, porque viene mucha migración masiva, ya pasó este año que pasó, el año pasado, ya cambió lo suficiente la temperatura de la Tierra para generar eventos climáticos cada vez más fuertes, megatormentas, inundaciones, sequías, calor extremo. En Europa, bueno, hace poco hizo muchísimo calor. Y acá hizo muchísimo frío algunos días. Fueron eventos más aislados, pero que van a empezar a ser cada vez más continuos, paulatinamente más continuos. Eso va a llevar a hambrunas, sequías, conflictos civiles internos en diferentes países, migraciones masivas, guerras por los recursos y fascismo a nivel global, porque el nivel de desigualdad va a aumentar tanto y no quiero que pase, pero estaría empezando a suceder más rápido de lo que se esperaba. Entonces, sí, hay un desafío que es la vivienda, porque muchos humanos hay y muchos nos vamos a tener que mover. No sé si acá en San Martín específicamente, por ahí sí, por ahí no creo que acá va a estar más estable el clima, pero de muchos lugares del mundo se va a empezar a ir gente por la mezcla de crisis económica, social y natural simplemente. Está en un lugar inhabitable. Claro, y a mí lo que me hace ruido es que nos funcionamos muy bien echando culpas, ¿no? Es a quién le vamos a echar la culpa, si al que está migrando o a lo que hicimos con el planeta, ¿no? Como no importa, digo, capaz que no tenemos que echar la culpa a nadie y hacernos responsables. Pero también me preocupa mucho que es muy fácil echarle la culpa al que está migrando, ¿no? Obvio. Y que eso se ve con ciertas crueldades de las cuales hay que poner un ojo sensible. Si yo construyo un otro, Sí. tengo a quien echarle la culpa de todo. Estos bolivianos, estos peruanos, estos paraguayos que vienen, me sacan de trabajo, no sé qué, es re fácil. Estos no Nick. Estos O no sea, Nick. así arrancamos la charla, ¿no? Estos porteños que se vienen o de donde sean del país, que no son de acá, viste, hay que exterminarlos, son descartables. Son descartables. Son pasajeros en mi pueblo. Entonces, esas cosas se ven, se sienten. Y siguiendo con la catarsis, la verdad que fue muy doloroso tener que experimentar todo esto. Primero mucha bronca, pero la bronca y el odio siempre es tristeza disfrazado de otra cosa, ¿no? O sea, yo también vine y lo anoté en la columna a hablar como un ser humano sensible, porque te atraviesa muchas cosas. Digo, la vivienda no es solo ese lugar, ¿viste? Es todo. Es todo. O sea, somos seres hoy, no somos nómades, la mayoría no somos nómades, hay personas que son nómades digitales, etcétera, pero es un menor porcentaje. Más bien somos sedentarios, entonces necesitamos un lugar para estar. Naturalmente estamos en una panza, ¿no? En nuestra casita, con todo lo que necesitamos, calentitos, alimentados, abrigados, amados. Y vivir esa incertidumbre de adulto de decir, che, estoy solo, no tengo donde caerme muerto, ¿no? Como que te genera ahí una cuestión de que no te puedes desarrollar en otras áreas si siempre estás pensando dónde vas a vivir. No te puedes desarrollar como profesional, no te puedes desarrollar como persona. ¿Qué puedes dar, no? Sí, sí, y sentí la necesidad de desprenderte de este concepto de hábitat, que en realidad es algo que nos compone muy profundamente y del cual necesitamos desprendernos, porque hoy no podemos, al no tener ni siquiera una casa, no podemos pensar en un hábitat, que es algo incluso un poquito más complejo, o por lo menos el propio hogar habitado durante una cantidad X de tiempo se va transformando en un hábitat. Un lugar de pertenencia. Pero un lugar de pertenencia y de coexistencia con otras formas, que puedes verlo en un lugar más metafísico o científico, como quieras, o social, pero perdimos esa capacidad de pensar en un hábitat, en el espacio donde habitar. Sí, yo me crié en un barrio, en la casa en la casa de mi abuela, que estaba al lado de la casa de mis viejos, pegado en el mismo terreno, ¿no? Como pasa en muchos barrios. Y es hermoso. Yo vuelvo ahí y está toda mi infancia cristalizada en ese lugar.
Y es muy rico lo que me trae cada vez que voy. Me emociono a veces, me enojo otras veces, me acuerdo de cosas. Estoy parado en el patio de la casa de mi vieja y me acuerdo de cuando tenía 8 años y eso sigue ahí, esos recuerdos están intactos. Entonces es muy rico también lo que puede pasar cuando nosotros nos apropiamos de un lugar. Yo amaba mucho a mi ciudad. Ahora la veo a la distancia y digo, "Oh, claro, por eso me fui". Pero la amaba mucho, entonces te da mucha pertenencia estar en un lugar, poder estar establemente en un lugar y te da mucha capacidad para cambiar lo que pasa en ese lugar. Porque vos decís, che, acá estamos en una crisis habitacional. Bueno, si yo elijo quedarme a vivir acá, voy a hacer algo para que eso cambie, ¿no? Y después de todo este desfile del horror, de ver todas esas casas así, viste, como, no, esta está hecha bosta, esta es re chiquita, esta sí, esta asada, esta no se puede, esta tiene un patio así. O, che, esta tiene patio. Y el patio era un pasillo de tierra, así de 90 centímetros de ancho por 10 metros que bordeaba toda la casa. Ese era el patio. Viste, como, después de pasar por todo eso, me encuentro con un broker que por un amigo de un amigo que le dijo a un amigo que me diga a mí que le vaya a hablar al tipo, conseguí la casa. Y le explicamos toda la situación terrible que me estaba pasando y el loco nos miró a los ojos y dijo, quédense acá. Y ese pequeño acto de empatía para mí fue todo. Porque... No hacía falta ver la casa ya. No, y aunque no nos hubiéramos quedado en la casa, que una persona que no te conoce de nada, después resulta que nos conocíamos por gente, pero bueno, que en principio no te conoce de nada, que está haciendo su trabajo, porque su trabajo es mostrar casa, cerrar trato, cobrar guita y administrar. No tienen la necesidad de tratarte bien ni lo que sea. Te mire los ojos y te diga, che, qué cagada, te voy a dar una mano. Me pongo ya para que mañana esté viviendo acá, que fue así. El jueves hablamos, ayer nos mudamos, nos empezamos a mudar, o sea, fue tan reparador para mí. Dije, mira, acá a esta persona que está haciendo su laburo, ¿no? O sea, cobra, su guita, todo, pero tuvo un acto de humanidad, de empatía, de conexión genuina por un segundo solamente. Y eso fue tan hermoso que me devolvió un poquito la fe en la humanidad, ¿viste? Como que digo, está ahí lo nuestro, lo humano está ahí. Abajo de toda esta capa de fuerte capitalismo que nos maneja, siempre está el humano ahí. Y acá yo creo que personalmente en Argentina, porque no conozco muchos otros países como para decirlo, hay mucha humanidad, hay mucha empatía. Creo que en todo el mundo, ¿no? Es lo que nos caracteriza justamente, es ser sensibles, ser empáticos, es lo que nos trajo hasta acá, para bien o para mal, ser empáticos, entender lo que le pasa al otro. Y también rescato eso, ¿no? Digo, tenemos mucho para dar, tenemos mucho para darnos entre nosotros, hay mucho intercambio por hacer todavía y hay mucho espacio. El planeta es enorme, la Patagonia es gigante, podemos hablar de eso en otro momento, mucha gente se quiere quedar con grandes espacios de Patagonia. Hay mucho espacio para todos, pero hace falta políticas públicas para eso, porque si no tenés que tener, en promedio en Argentina, para tener una casa propia, mínimo en Buenos Aires, si trabajaras desde que naciste hasta que te morís, estás 129 años para juntar la plata que necesitas para comprarte un terreno y hacerte una casa. 129 años de vida laboral. Y ni hablar de la guita que necesitas para pagar los medicamentos para vivir 129 años. Olvídate. No, y toda la política pública que tiene que haber alrededor para que dures tanto tiempo, ¿no? Si duran 4 años las planificaciones, ¿cómo hacemos para estabilizar 129? Claro, entonces, volviendo al lado más positivo, el lado más brillante de la vida, dije, che, ¿cuál sería la solución? Porque todo bien, me dio una re bronca, todo, después conseguí una casa, estoy súper agradecido. ¿Cuál es la solución a todo esto, no? Digo, ¿cuál es la solución? ¿La tenés? No voy a decir que sí. menos no voy a mal. decir que sí, busqué, ojalá, ¿sabes qué? Vótenme. Claro, Vótenme. Santi 2023, ¿cuándo es? Ahí No, está. ya pasó el 2023. Uy, no, entonces, Quedaste, era antes, Santi, era quedaste antes la cosa. era antes. Quedaste en el tiempo, loco. Te llegas quedaste tarde. atrás. Ya 2 años atrás estás. No, empecé a buscar en diferentes partes del mundo. Y ya cierro, no se preocupen, no me voy a estirar tanto. Empecé a buscar diferentes casos en el mundo de cómo hicieron en otros lugares. Y sobre todo acá en Argentina. Algo que a mí me gusta mucho. A ver, para plantear esto hay que ver 2 cosas. Primero, yo soy un férreo defensor de la vivienda off-grid, o sea, por fuera de la red, ¿no? Energía solar, recolección de agua de lluvia, biogás, etcétera, etcétera. Tener soberanía alimentaria, ¿no? Hacerte una huerta. Sustentabilidad, digamos. Claro, pero el desafío de la sustentabilidad, que yo estuve viviendo en una casa que en teoría es sustentable, le falta mucho, ¿no? O sea, mucho más desarrollo, mucha más inversión. Estuve viviendo en una casa así, alquilada justamente, que es de la que me estoy yendo. Plantea muchos desafíos. Primero la distancia, ¿no? La falta de conexión. Y lo caro que se hace eso si vos tenés que mantener un cotidiano en el que todos los días tenés que bajar al centro urbano más cercano, en este caso el centro de San Martín,
a desarrollarte, a tener tu laburo, a que los pibes estudien, etcétera. O sea, hoy... Sí, no va no va de la mano de, estaba re emocionado por decirlo, de la dinámica social actual. social que tenemos. Exactamente, claro. y la organización económica una también. o la otra. Es una o la otra, exactamente. Entonces, te obliga un poco la vivienda por fuera de la red a renunciar a ciertas partes y al final te volvés medio ahí como una cosa medio ermitaña, ¿viste? Yo no sé qué tan bueno está eso. Sí, y que tampoco está la posibilidad real de disociarse de Claro, todo de esas claro. prácticas, entonces termina siendo un esfuerzo que al final nunca llega. Yo banco la organización comunitaria. Para mí es la salida de la gente del Machine que nos está viendo. Los quiero mucho, son unos crack. Pero obvio que también deben tener mucho para decir. Ponete el Chapo que seguro que va a estar explotando ahí de quilombo. Trae muchos desafíos la autosustentabilidad y la distancia de los centros urbanos. Entonces dije, bueno, hay que encontrar un punto intermedio. De hecho, Greenpeace, Jóvenes por el Clima, etcétera, etcétera, muchas organizaciones ambientales dicen, todo bien con la vivienda off-grid, pero si vos haces el cálculo total de la cantidad que emite, es menos emisivo vivir en una ciudad. Paradójicamente, a pesar de que las ciudades son horribles, son alienantes, ya está descrito que es alienante vivir en una ciudad, por lo menos en las ciudades actuales que tenemos, que es perjudicial porque el aire está contaminado, no hay espacios de recreación, hay hacinamiento urbano también, o sea, la urbe que tenemos hoy tampoco es ideal, es mala para el ambiente, es mala para la gente que vive ahí, es malo para todo. Aparte teniendo un país tan extenso como este y teniendo, que no sé cuál es el porcentaje, pero es tremendo el porcentaje que vive en las grandes ciudades. Claro, y para poder lograr tener urbes organizadas, bellas, caminables, porque eso es otra cosa que se está llevando mucho ahora en Europa y en algunos lugares de Asia también, ciudades caminables, que todo esté a 15 minutos caminando o en bici, comercio de cercanía, tu laburo, espacio de estudio, espacio de recreación también, ¿no? Digo, porque yo me olvidé un poquito estos últimos años como de recrearme, me doy cuenta que lo único que hacía era trabajar, con la baja de laburo, que por eso me puse a hacer la columna, si no, no lo hubiera hecho. También me vino como decir, che, estaba bueno recrearse, me encanta lograrme, a mí me remotiva, me gusta lo que hago en mi trabajo, me vuelve loco, me emociona, me pone contento. Pero si yo lo hago eso, también me vuelvo loco, ¿no? Entonces digo... Casi que estás tirando un tercer tema de columna. Un montón, perdón. El paradigma productivista, ya lo venimos hablando acá con Nico, Exactamente, da para largo. Entonces, pero bueno, volviendo a las soluciones, digo, vivienda colectiva es una solución de las muchas que puede haber que encontré, que están muy lindas, casos en diferentes partes del mundo. Uno bien cercano acá en Chile, de Aravena, un arquitecto que le dieron el premio Pritzker, que es el premio a la arquitectura, el mejor arquitecto del planeta Tierra, que había un asentamiento irregular hace muchos años en Iquique, y lo relocalizaron e hicieron casas, medias casas sería, ¿no? Tienen la forma tradicional de la casita techo dos aguas, pero está construida a la mitad y la otra parte está vacía para que la casa se expanda, ¿no? Con el tiempo. Entonces, con lo que se podían hacer, no sé, 10 casas, no me acuerdo el número ahora, pero 10 casas hicieron 100 en guita, ¿no? Porque había que hacer algo para relocalizar a esas personas y darles una vivienda digna también, ¿no? Entonces, generaron un centro. Pero si vos generas un centro urbano, necesitas servicios, comercios, empleos, ¿no? Espacio de recreación. Digo, no es solo hacer monobloc, porque eso es otra también, ¿no? Primero en Chile... Claro, Hacinar. Primero en Chile que salió bien el proyecto, el tipo por eso se ganó el premio a mejor arquitecto del planeta Tierra. Después no lo dieron, hace mucho tiempo no lo están dando, viste, como que es difícil el criterio de selección. Y viviendo para Argentina está el caso de los monobloc, que fue una época Unión Soviética, ¿no? Que se usaba mucho esas mega estructuras de hormigón, Le Corbusier, que planteaba la vivienda colectiva, pero también mega estructura de hormigón, microciudades apiladas, que son cyberpunk, realmente, ¿no? Digo, no funcionaron. Generaron hacinamiento, violencia, narcotráfico, ¿no? Digo, o sea, vos vas a La Matanza, para la gente que es de Buenos Aires o que ha conocido, vas a La Matanza, los monólogos, y está custodiada por la Gendarmería Nacional, pues es un quilombo, ¿viste? Entonces, falló la vivienda colectiva ahí. Después, busqué otro ejemplo que está muy lindo, en Flores, principios del siglo pasado, ¿no? 1921, vivienda colectiva en Buenos Aires, 86 departamentos, en una manzana entera que le hicieron una microciudad muy linda. La gente que vivía ahí hoy en día es maravillada de ese espacio. Está un poquito venido abajo. La mansión de Flores, si a alguien le interesa, búsquenlo. Muy lindo lugar. Hay muy pocas imágenes en internet. Hay que ir a visitarlo. Me costó mucho poder verlo por adentro. Hermoso lugar. La gente que vive ahí está maravillada de ese espacio. Ahora hay unidades en venta.
Pues está un poquito venida abajo, pero es un proyecto de vivienda colectiva que funcionó. Después en otra parte de Ciudad de Buenos Aires, lo tengo acá anotado porque es muy interesante. Después si lo quieren buscar, búsquenlo porque yo me flashó. Castelli 3902, también en plena Ciudad de Buenos Aires. Ese es el nombre, o sea, es la dirección. Claro. Vivienda colectiva hecho por trabajadores para trabajadores, con un grupo de arquitectos, ingenieros, etcétera, detrás, ¿no? Que funcionó muy bien, que funcionó muy, muy bien. O sea, hay maneras de gestionarse colectivamente de manera inteligente con todos los recursos que tenemos hoy. O sea, estamos en el pico de la cultura, de la ciencia, del desarrollo. Estamos en nuestro pico máximo como humanidad. Y venimos medio en un declive. Sí, parece que también estamos en el pico máximo del individualismo. Del individualismo y de la desigualdad. El aumento de la desigualdad viene siendo proporcional con el avance tecnológico desmedido que estamos teniendo, que es algo que hablamos la vez pasada también. Todo está conectado. La crisis de vivienda está conectado con el desarrollo, ¿no? Entonces, hay maneras inteligentes de gestionarse en comunidad para poder existir, subsistir y vivir efectivamente. Porque hoy estamos condenados a la supervivencia, no a la vivencia, al vivir. Eso es lo que yo encuentro. Y no lo digo yo, lo dice muchas personas, ¿no? Antropólogos, filósofos, científicos, que te hablan de que estamos para atrás con el tema de la vivienda. Entonces, nada, hay mucho para hacer. Hay mucho, es esperanzador el panorama, se puede hacer mucho, pero para eso, y vuelvo a esto, tiene que haber políticas públicas. Nosotros como actores sociales tenemos que comprometernos a hacer políticas públicas. Y no quiero nombrar peronismo, pero lastimosamente en Argentina, haciendo el análisis histórico para poder llegar a esto, decir, che, ¿quién hizo la política pública para...? Bueno, los primeros peronismos hicieron los planes quinquenales, que 15 años hacia adelante tenías una proyección de que ibas a tener tu vivienda con mascotas, con un laburo, etcétera, ¿no? Digo, y eso generó mucha estabilidad. A la gente grande, a nuestros abuelos, hay que preguntarle, che, ¿cómo vivías en los 60, 70, en los 50, en el 45? Depende de qué tan viejos sean. Te van a hablar de una cierta estabilidad, che, yo me pude comprar mi casa. Mucha gente de la tercera edad tiene su casa propia, que se la compró en esa época, o se la hizo, o la pagó en un plan, el IPB, que hay mucho acá. Digo, hay que hacer políticas públicas, ¿no? Por fuera de tu bandera política, ¿no? O que te parezca bien o mal una idea de gobierno, tiene que haber una política pública. O sea, para que haya gas, el Estado tiene que dar, tiene que proveer para que pueda haber gas, ¿no? Después lo agarra un privado, todo bien, pero el Estado hizo la inversión, ¿no? Claro. Y pensemos que todas las personas somos proveedores al Estado, digamos. A veces se piensa que uno quiere que el Estado dé, y en realidad el Estado existe porque existimos todas las personas que le proveemos recursos al Estado. Sí, ¿no? hay una perversión. Nos regula como sociedad, somos eso. Hay una perversión del concepto de Estado, ¿no? Y el uso del dinero, porque el dinero fue creado por los Estados para poder tener una manera de intercambiar, ¿no? Y hacer algo que se pueda entre todos, que se mantenga en el tiempo y intercambiar con otros Estados. Entonces, el Estado siempre está, ¿no? Basta esa idea de romper con el Estado. Porque si no, nunca vamos a tener vivienda propia. Y eso es lo que nos trae hoy, ¿no? Digo, si nos acostumbramos a la idea de ser dueños de nada, a salir del vientre de nuestra madre y salir al vacío existencial y estar solos, entregados a la especulación, yo me pregunto, ¿qué carajo nos pasa? Pero que cierre, que broche que le puse a este muchacho. Yo no estaba atento a apretar el botón que te ponía la cortina para irnos. Pero antes de irnos, en realidad, gracias Santi por la reflexión. Gracias a ustedes. Tan llegadora. Para mí tiene la cualidad esa, lo que estás compartiendo acá, que lo ofreces de un lugar que tiene llegada. Por eso también las personas están diciendo las cosas que dicen en el chat. Sin embargo, parece no interesar, dice Axis. Y bueno, hay a quienes sí y a quienes no. Vamos a organizarnos y juntarnos las personas a las que sí para fortalecer ese interés. Lucy, Inés, ética y empatía es la respuesta para mí. Sí, ética y empatía. La ética tendríamos que construirla juntos. A ver si estamos todos de acuerdo. Dale. A ver, Rosa Jaime nos dice: felicitaciones chicos, excelente Santi, el tema tiene mucho para debatir y analizar, pero bueno, tirar del puntal del ovillo. No deja la tarea. No, y es que sí, siempre la columna va a ser para preguntarse. Yo me planteo cosas y vengo a hablarlas acá y al que le resuene, joya, y empezar a debatir. Y si no te parece, vos que estás del otro lado escuchándonos, también, no me parece. Me parece que estás equivocado, Santi. Abrir la pregunta. Está buenísimo, aparte, y está claro. buenísimo porque si no nos damos estos debates,
Nunca nos vamos a poder poner de acuerdo a favor o en contra de algo, ¿no? Pero digo, creo que la mayoría que está del otro lado dice, che, sí, está buenísima la idea. Me parece que es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Y eso, creo que vuelvo a una de las primeras cosas que dijeron, o sea, cómo compatibilizar el derecho a la vivienda con el derecho a la renta. Está bien, o sea, no está mal alquilar. El problema es la especulación, el problema es el negocio, el problema es la estafa. Es lo que te digo, la estafa es engañar a alguien para que le des dinero, ¿entendés? Como te prometo todo el oro y el moro y llegás y es un tugurio, entonces no estaba bueno. Sí, y sumo, de tener garantías en el acceso a, ¿no? A la tierra, a la vivienda. Digo garantías en términos de que tengamos igualdad de condiciones, ¿no? Que el capitalista que tiene mucho más para invertir pueda acceder a más tierra por menos plata, ¿se entiende? Claro. Como que ahí intervienen los estados, digo, para regular ese tipo de negocios, llámese, ¿no? Como... Estoy de acuerdo. Che, se nos está aflojando la patita del micrófono. Para la próxima dominga les aseguramos que vamos a acomodarlo. Che, Goyito Gregorio desde Alemania. Che, vamos los pibes. Acá escuchando la dominga desde Alemania. Hasta ahora 3 de 3, nos encanta el programa. Abrazo para los 3. Contanos un poco, Goyo, si podés en algún momento, cómo está la política de la vivienda allá, de estar compli. Sí. Y bueno, para qué es turista así, que está en movimiento, quizás no tanto, pero bueno. Y acá el Ema, te queremos, Santi. Te manda mensajito del Ema Borgiani. Abrazo para ese bebé hermoso que tienen ahí. Yo solo sumo 2 datitos porque Aye me reivindicó mis datos, así que los voy a sumar. En San Martín de los Andes, acá estamos, para el que no lo sabe también, en la 10ª emergencia habitacional. ¿Sí? Estamos hace más de 12, 15 años más o menos en emergencia declarada por el Estado propio municipal, ¿no? De la 9ª, que hará 3 años más o menos, se sabe este dato, por ejemplo, que son 182 propietarios, es decir, personas físicas o jurídicas, son dueños del 60% de la tierra de todo el ejido urbano de San Martín de los Andes. Durísimo. El dato curioso es cuánto tributan esas personas, es decir, cuánto pagan de impuestos por tener el 60% de la tierra. ¿Cuánto dirías? Así no lo digo. Poco y nada. 20% del total. No llega al 3. 2,84% es lo que tributan por lo que tienen, ¿no? Es decir, hay muchas de esas tierras que no están usufructadas tampoco ni nada. Otro, 25,6% de viviendas desocupadas que el promedio provincial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos antes respecto al hacinamiento, que también está el dato. Acá hay muchísimo, hay un 25%, una de cada 4 viviendas está desocupada, más que el movimiento, que el coso provincial, digo, perdón, me perdonen el tragalenguas. Y por último, 80% de las viviendas construidas en el casco céntrico son segundas viviendas. Es decir, ya tienen la primera, están desarrollando otro mercado. Cierro. Más claro, echale agua. Yo iba a poner un tema del disco Mi casa no tiene paredes, de Adrián Berra, porque me parecía que tenía que ver. Pero dado que empezaron a hablar del Estado en lo que de cómo se están mediando las migraciones en Europa, me dieron ganas de poner de igual a igual. Pero la versión de los tipitos. ¿Les parece? Dale. Nos vamos de la columna y escuchamos a los tipitos con igual a igual. Y volvemos con Nati a hablar de agricultura biodinámica. Bien. Para echarle unas flores a todo esto que nos anda pasando. Gracias, siempre el agradecimiento por el espacio, por la escucha atenta, por las personas que están del otro lado. Y bueno, me retiro porque me tengo que ir a pintar la casa que me estoy mudando. Les doy un fuerte abrazo. Suerte, después vamos a ayudarte. Dale.